Ahora bien, no solamente los trabajadores disputan el reparto del excedente a los grupos económicamente dominantes. El Estado también lo hace. Y el Estado lo hace, por ejemplo, a través de la fijación de impuestos y tributos. El Estado, para Previs, aunque él critica ciertos excesos en el gasto estatal, aunque critica ciertos aspectos de una presencia excesiva del Estado, sin embargo considera que se trata de un elemento fundamental para el desarrollo. Si la salida a estas falencias del desarrollo están en la industrialización, en cambiar el modelo productivo, dejar de ser exportadores de materias primas para industrializar, ¿no? Para producir sobre la base de esas materias primas productos manufacturados, desarrollar el mercado interno, diversificar las exportaciones, sobre todo hacia la producción manufacturera creada, y sobre todo buscar elementos de articulación y de alianzas económico-productivas entre la periferia. Nada de eso puede hacerse si es que no se desarrolla la industrialización. De allí viene la idea de la industrialización sustitutiva de importaciones, que fue uno de los ejes centrales de las propuestas de política económica de Previs y de la CEPAL en su época. Pero para que esto pueda darse, se requiere que el Estado juegue un papel importante. ¿Por qué? Porque es necesario concentrar una parte del excedente que normalmente se va en gasto suntuario de las élites, que normalmente se va en fuga de capitales, y esto no lo va a hacer la élite por sí misma. Esta reconcentración de una parte del excedente para volcarla productivamente debe cumplirla el Estado, y esta es para Previs la función fundamental del Estado en su comprensión de la situación de las periferias. Esta posición importante de Previs se concentra en un par de actividades que debe cumplir el Estado. En primer lugar, ofrecer un conjunto de elementos fundamentales para el despliegue del capital, que requieren una inversión pública muy alta. Supongamos vías de comunicación, supongamos provisión de energía de relativamente buena calidad, pero también porque el Estado debe estimular aquellas transformaciones que la industria requiere. Por ejemplo, transformaciones en la situación agraria, marcada mayormente todavía cuando Previs comenzaba sus desarrollos teóricos por estas formas de dominio económico y político del tipo que Mariátegui denominó gamonalismo. La modernización del agro, la tecnificación de la agricultura requiere este empuje del Estado, del mismo modo que la construcción de las carreteras, que la provisión de energía buena. Y además, para que esto pueda realizarse, se requiere que existan instituciones que planifiquen a mediano y largo plazo estos desenvolvimientos. La tarea de la planeación o planificación, como
decimos más comúnmente, es entonces una función fundamental del Estado necesaria para el desarrollo, por lo que acabamos de explicar. Este Estado, que cumple estas funciones, reclama, sin embargo, para poder hacerlas, una parte del excedente. De esta manera, se concentran presiones sobre el excedente. Para Previs, estas presiones sobre el excedente, sobre todo aquellas que vienen desde el trabajo, es decir, el incremento del poder organizativo de los trabajadores, el incremento del poder sindical, se pueden desarrollar más en condiciones de democratización. Las dictaduras tienden a coartar los procesos organizativos sociales, probablemente porque están mucho más vinculadas a los requerimientos inmediatos de las clases dominantes. Ahora bien, puesto en esta tensión, entre el Estado y la fuerza de trabajo, el mercado no logra resolver adecuadamente este problema. Se genera entonces una tensión propia de la dinámica del funcionamiento del sistema, que trae, por decirlo así, dos riesgos. El uno, podríamos decir que es un riesgo económico. La redistribución que el sistema puede aceptar naturalmente encuentra límites. Los procesos democráticos, dice Previs, han mostrado mucha eficacia para mejorar los ingresos reales de la población y también para modernizar el Estado en estas funciones que el propio desarrollo del capital demanda. Sin embargo, en un cierto límite, el sistema ya no alcanza a procesar adecuadamente esta demanda redistributiva. Y cuando eso ocurre, los grupos dominantes comienzan a presionar en contra del trabajo, en contra del Estado y en contra también de los procesos democráticos. De acuerdo con lo señalado antes, dice Previs, debo concluir lamentablemente que en el curso avanzado del desarrollo periférico, el proceso de democratización tiende a volverse incompatible con el funcionamiento regular del sistema. Dicho de otro modo, el funcionamiento del sistema, que se centra en esta apropiación casi exclusiva del excedente, no puede soportar las presiones de redistribución que permite florecer el proceso de democratización. Según Previs, este conflicto no se debe al fracaso del proceso de democratización en cuanto tal. No se debe a la inmadurez política de la periferia, sino que tiene como sustento
el sesgo socioeconómico del mecanismo de distribución del ingreso. Es decir, que ese mecanismo favorece y tiende a hacerlo en términos cada vez más concentradores a los estratos sociales superiores, es decir, a los grupos económicamente dominantes. No plantea Previs, obviamente, anular el mercado. Sin embargo, estas dinámicas le llevan a pensar también en soluciones políticas. ¿Por qué en soluciones políticas? Porque detrás del funcionamiento del mercado, lo que está es el funcionamiento arbitrario de las relaciones de poder. De manera que para lograr armonizar el mercado y la planificación, por un lado, y para lograr armonizar el mercado y una cierta política más o menos equitativa de redistribución de ingresos, se requiere ineludiblemente modificar estas relaciones de poder. Y llegamos aquí a la última parte de la propuesta de Previs, la necesidad de transformar el sistema. La transformación del sistema, dice Previs, es inevitable si queremos combinar el desarrollo económico con la equidad social y con los procesos de democratización. ¿Cómo hacer esto? Para Previs, la opción neoclásica se aleja de estas posibilidades, porque la opción neoclásica privilegia el liberalismo económico, el poder del mercado, la libertad económica, la libertad de apropiación, la defensa a ultranza de la propiedad privada por encima de cualquier otro derecho humano, y al privilegiar el liberalismo económico, anula las posibilidades de desarrollo del liberalismo político, es decir, de los derechos humanos y de la equidad social. Previs tampoco cree en la solución del socialismo, que le parece inconveniente por anular el mercado, es decir, la, eh, la región de las decisiones individuales en la economía. Por eso él va a abogar por una combinación de liberalismo y socialismo. Se requiere liberalismo económico, va a decir él, porque las decisiones individuales de producción y consumo deben mantenerse para permitir un desarrollo adecuado. Pero no se puede dejar todo en las manos del mercado, porque dejarlo todo en las manos del mercado es lo que llevó a las distorsiones en el desarrollo de la periferia. Se requiere un elemento del socialismo, ¿no? Este control social, ¿no?, que asegure, dice Previs, el uso social del excedente. La tasa de acumulación del capital, la corrección de las grandes disparidades sociales deben salir de decisiones colectivas. Por eso es este nexo entre socialismo y liberalismo lo que Previs postula. Para eso se requiere
un nuevo régimen institucional, tanto en el plano económico cuanto en el plano político. Ahora, como habíamos partido de la centralidad del concepto centro-periferia, esto quiere decir que estas posibilidades de desarrollo en las economías periféricas, tanto de la periferia en su conjunto como de cada una de las naciones en particular, requiere una política internacional distinta, una política de largo plazo que se inspire en una visión de ir modificando, ¿no?, estas tradicionales relaciones de sometimiento, que ya vimos que era económico, político, militar, del centro a la periferia. Por lo tanto, Previs plantea su visión de las salidas posibles como enormes desafíos que se encuentran a su vez con grandes trabas, con grandes barreras. Las propias relaciones de poder internacionales, estas hegemonías en el mundo capitalista, las posiciones hegemonistas, particularistas del centro, la falta de voluntad de cambio en las élites de la periferia, en fin. Previs plantea las salidas como una tarea compleja, una tarea posible de conseguir por las oportunidades que se presentan de tanto en tanto en el mundo, sobre todo por la mayor interdependencia que ya en época de Previs se daba en el desarrollo del capitalismo mundial, pero al mismo tiempo señalando la urgencia de avanzar en esa posibilidad, porque si no se corre el riesgo, dice Previs, de perder la gran oportunidad de lograr estas transformaciones que lleven a un desarrollo con equidad y con democracia.